columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. Bueno, 3 de la tarde, 19 minutos, está fuerte, ¿no? Te bajo los auriculares. Perdón. Ahí. No, por favor, no pasa nada. ¿Salió al aire con el exabrupto? Como Mirta, sí. Mierda carajo salió al aire. Eso dijiste. Estamos metidos en la columna de Maite, amigos, amigas. ¿Cómo estás, Maite? Buenas tardes. Buenas tardes, Perry. Muy bien. ¿Todo bien? ¿No estás al aire ahí? A ver, ahora. 1, 2, 3, probando. Ahora sí. Vamos nuevo. ¿Cómo estás, Maite? Buenas tardes. Muy bien, Perry. Aquí bueno, con invitados de lujo, así bienvenida. Contenta. Vamos a... Hoy decía al comienzo del programa que están los verdaderos oyentes del otro lado y todo lo que digamos también en un sentido va a quedar para la posteridad, para los que escuchan el programa grabado, porque hoy va a haber muchos que están en vivo con el fútbol, pero espero que no, que estén acompañándonos con la visita que tenemos. Vamos a presentar a Norberto Púzolo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo andas, Norberto? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y con quién estamos también, Maite? Adriana Lauria también, que es la curadora del video que se va a estar presentando en el contexto de Quincena del Arte, que es en estos casi 15 días en que Rosario están sucediendo muchas actividades culturales, pero queríamos hacer un verdadero homenaje que merece este 50 aniversario de Tucumán Arde. Así bueno, bienvenida Adriana también, ¿eh? Y muchas Norberto, gracias. Un placer estar acá. Nos contaba fuera de aire que, bueno, sos docente y demás investigadora y tenés una columna de arte. Tengo una columna de arte en un programa de Radio UBA, así que acá estamos, radios colegas, radios universitarias, y justamente el sábado pasado les gané de mano. Le hice la entrevista sobre lo que vamos a hablar hoy. Venimos ensayados. Pero vienen practicando. Mejor. Yo reservaba la parte importante para mi ciudad. Me habías dicho que acá voy a contar quién es el asesino y todo. Lo grosso sale acá hoy en la canción del país. Acá nos responde todas las preguntas del video. Bueno, vamos a charlar con los dos porque está enmarcado probablemente en la Quincena del Arte que se viene viviendo justamente en estas últimas 2 semanas en la ciudad, con un montón de artistas de Rosario, visitas, muestras, inauguraciones. Se viene la noche de los museos, el fin de semana, mañana. Sí, mañana. Y lo de Norberto, que es un video que se proyecta así en el Museo de la Memoria, aquí en Córdoba, calle Moreno, frente a la Facultad de Abogacía, que todos conocen. Bueno, tiene distintas proyecciones, uno puede pasar en un lapso de distintos horarios y ahí está en loop proyectándose en el marco de ese hermoso espacio que es el Museo de la Memoria en Rosario. Sí, se proyecta hasta el domingo con seguridad de 17 a 19 horas, pero como mañana tenemos todo el recorrido por todos los museos de la ciudad, se hace una proyección especial en la terraza del museo, así que va a poder verse durante una mayor cantidad de horas. Mañana a la tarde. Mañana a las 19 horas. A las 19. Viernes. Afuera, estamos diciendo. Sí, bien. En la terraza, pero todos los otros días en el interior del museo. Sí, yo lo pude ver ahí en uno de los espacios del museo. Norberto, ¿se llama Recuerdo tu trabajo? Recuerdo, creo. Recuerdo, creo. Creo entre paréntesis. Sí. Está bien. Sí. Atajás de antemano esta idea de traer cosas que pasaron hace 50, 60 años. 50 años. Sí. Además yo diría... no sé, en un porcentaje muy alto no he leído prácticamente nada de lo que se escribió. Me resisto a leer. ¿Sobre Tucumán Arde nada? Sí, ¿Posterior? Casi nada, poco. Casi nada. He ojeado alguna cosa, pero no. Si me preguntás por tal libro no voy a saber exactamente qué. Sé que hablan muy bien. Que fue algo más o menos importante en la historia argentina. No, es un chiste. Quien no me conoce piensa que soy un pedante, no. Sí, pero no he leído mucho y realmente tampoco quise, hay cosas que digo ahí, por ejemplo, que no recuerdo cómo viajé, era muy fácil levantar un teléfono, llamar a alguna de las personas que están conmigo, pero prefiero conservar esa... ¿Y a los efectos de qué? Cuestión. Esa postura, que sabes un poco pero no tanto. No sé, cuando con Adrián Lauría surgió esta posibilidad de hacer este trabajo, también me lo propuse como una de las formas de trabajar, ¿no es cierto? Es decir, ver qué recordaba, qué no recordaba. Y por supuesto que todo recuerdo es una construcción. Digo, no sé, que el otro diga si es verdad o mentira, o si está el recuerdo bien hecho o no, recuerdo. Es decir, si juntás cada uno de los actores, seguramente la compilación va a ser diferente a lo que yo diga. Sí, hay una mitificación también muy grande porque la experiencia de Tucumán Arde fue muy importante. Sí, una de las premisas que me propuse es y creo que parte del video lo dice, que a partir de la luz a la luz, mejor dicho, de lo que pasó en este país después, quise desmitificar toda esa cuestión que está
con los artistas y demás que hicieron Tucumán Arde. Hace unos días, hará 20 días, en una charla en Paraná, alguien me preguntó, alguien ensalzó, alabó cómo los artistas habían hecho eso. Y le digo, mirá, creo que hubo muchos otros actores sociales, trabajadores, estudiantes, maestros, no sé, la lista que se te ocurre, bueno, pero que no están charlando acá y que les pasó a lo mejor cosas peores y que no están charlando acá porque no son, y hago comillas para los que están escuchando radio, es que no son artistas. Claro, ¿no? Claro. Esa cosa fetichista que tiene el arte, en definitiva, de ponerte en algún lugar siempre no sé, de preponderancia en relación al pueblo y a las personas que se movilizaron en ese momento, los que vivieron o sufrieron Tucumán. Que como artista acompañamos los movimientos sociales de ese momento, ¿no? Eso fue la cuestión. Exactamente. Adriana, tu mirada, en principio, el video tiene una duración entre 10 y 15 minutos, más o menos. 15 minutos. Allí está, como decíamos, en el Museo de la Memoria, es tu voz, ¿no? Es la voz en off de Norberto Puzzolo sobre imágenes, acontecimientos, la antesala también, sus primeros años, porque eras muy joven. ¿Qué edad tenías? En realidad el video dice recuerdo, creo, y es la síntesis, la mirada de un hombre de 70 años entre sus 16 y los 20, claro, que ocurrió todo ese movimiento, ¿no? ¿Cómo se recuerda eso? Y hay una serie de frases que apuntan a esto. Venías del taller, de la formación, del contacto con los primeros artistas rosarinos, un poco más grandes que vos. De Juan Grelo, bastante más grande que yo en general, todos, sí. Te abrieron la puerta, aparece esa experiencia y después Tucumán Arde unos años después. Casi, sí, todo ese medio a la par. Duró prácticamente 2 años, yo diría, que fue una vorágine, ¿no? Cuando uno se pregunta o mira lo que hice, y cómo puedo haber hecho todo esto en 2 años. Pero bueno, evidentemente era muy joven. Les pasaba. Claro. ¿Tu mirada te preguntaba, Adriana? Mira, a mí me comprende la generales de la ley porque yo soy historiadora del arte. Entonces, por eso te trajimos, a pesar de eso. Para saber todo. A pesar de eso. No, mira, yo tengo contacto con este acontecimiento del arte a partir de que me incorporo a la cátedra de arte argentino del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras. Y era difícil encontrar material en aquella época, había un poco material. Después ¿aquella época cuándo vos te referís? 1987, mi primer curso al frente de una comisión de trabajos prácticos. Habían pasado 21 años ya de la experiencia Tucumán Arde, pero como había no pasado, había tanto material. No, porque había pasado la dictadura. Claro. Todo lo que tuviera que ver con movimiento social, revolucionario, político, le había pasado una planadora por encima. Muy difícil que incluso los actores te hablaran del asunto. Yo he tenido algunas experiencias formando parte de algún grupo curatorial en donde cuando íbamos a preguntar a determinados artistas sobre su compromiso partidario, porque en la obra estaba reflejado, ¿no? O sea, no gratuitamente, o gremial, había gente que te echaba de su casa. Porque el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Sí, una reacción de silencio. No, de silencio. Después arrancaba, porque uno no se da por vencido así de entrada, pero te estoy hablando, a principios de la década del 90, esto era un tema difícil para la gente que la había pasado mal, que había ido al exilio, que había estado detenido, etcétera. Era muy difícil que te dijera, que contestara. Aparte te decían, ¿vos qué sos? ¿De los servicios? O sea, ¿sos del CIDE? O sea, creo que más que nada una reacción por esa duda o esa inquietud que por recordar la experiencia, probablemente. Sí, porque recordemos que Tucumán Arde fue en el Onganiato, digamos, en la anterior dictadura, la más sangrienta, que después empezaba en el 76. Esto fue en el 68, estábamos en condiciones también de una dictadura de características diferentes a... Sí, pero bastante brava también, ¿eh? Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con metodologías mediáticas, porque esta obra de Tucumán Arde es una obra mediática, está digamos al calor de Marshall McLuhan y esas lecturas. El medio es el mensaje de esas lecturas, absolutamente. Y aparte lo que hacen ellos es armar, desenmascarar una
información y una manipulación de la información y una manipulación de los medios de producción aberrante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la obra tiene ese compromiso. Él minimiza porque después vinieron los 30.000 desaparecidos y todo lo que sucedió, pero digamos, había que estar medio blindado para encarar esas cosas y de pronto ponerse, digamos, denunciar a los Blaquier. Quisiera contextualizar, porque también esta semana estuvo por aquí Roberto Jacobi, que fue parte de la experiencia del Grupo de Buenos Aires. ¿Me decís, Norberto, que levantaste la mano? No sé, no. La verdad que, hablando con otros compañeros, no sé cuál fue la participación de Roberto Jacobi. ¿No lo tenés hoy como parte del grupo? No firma, por lo menos no estaba firmando el manifiesto que escribieron Nicolás Rosa y... Mira. ¿O estoy equivocado? Mirá, yo nunca vi una reproducción original de eso, pero figura en la lista. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, figura en la lista. Ahora no, lo que digamos ahí me dijo que no de ninguna manera, y yo la verdad que como no me informo mucho. A ver, yo sí te voy a decir, no me acuerdo de Roberto específicamente, pero por ejemplo, Margarita Paxa y Pablo Suárez de Buenos Aires empezaron con este tema y dicho por ellos mismos, no siguieron, o sea, empezaron en las primeras reuniones y después no continuaron. Bueno, esto nos sirve para hablar un poco del contexto, porque ustedes acá, Norberto, en Rosario, todos estaban nucleados en posturas o grupos de arte de vanguardia, arte experimental, venían haciendo eso que era muy propio de los 60. Él contaba, Jacobi, en una entrevista de esta semana pasada, que estaban vinculados con la CGT, desde Buenos Aires, y bueno, pero quisiera reconstruir cómo nace esa inquietud de mirar a Tucumán, porque es algo que por ahí tú dices, bueno, Tucumán arde. ¿Cómo ustedes dan con la experiencia tucumana ir a retratar a los trabajadores, a muchos niños de los ingenios azucareros, lo que estaba pasando, ¿no?, en la situación político y social de esa provincia? Mira, evidentemente el grupo, había gente, no sé, más informada, menos informada. Yo realmente me cubro un poco hablando de mi juventud, ¿verdad? Es decir, pero de todas maneras, creo que esto se gestó fundamentalmente en el grupo de Rosario. Hubo varios viajes a Buenos Aires para tratar, nos reunimos en casa. Recuerdo una reunión incluso que nos quedamos todos dormidos en la casa de Margarita Paxa y demás. Ajá. Pero el grupo se fue, como decir, consolidando a través de una serie de discusiones que no eran solamente de una cuestión de partidismo político, sino de concepción del arte o de lo que se pretendía hacer con esa intervención. Que ahí están los textos que han publicado en aquel momento también, firmados por todos. Había propuestas formales, haciendo, no sé, objetos, vamos a decir, y otra que mucho más ligada a esta cosa que ya veníamos trabajando varios de nosotros en la dematerialización, ¿no? Diciendo, la obra no estaba... pero fundamentalmente por una cuestión política también. Nosotros no queríamos el cuadro porque el cuadro era un objeto que podía coleccionar la burguesía. Claro. El arte no estaba en las paredes, el arte no estaba en los museos, el arte estaba en la calle, es decir, lo que ocurría en la calle es lo que a nosotros nos interesaba. Y bueno, en ese momento, evidentemente, lo que ocurría en Tucumán era muy importante, es decir, los cierres de los ingenios y demás, y pusimos la mirada sobre eso. Yo pongo ahí en ese video que parte de esos antecedentes de esta obra, para mí, personales, fue que yo siendo muy joven, un primo me llevó a ver Tiredié de Fernando Birri, ¿no? Y decía también hace poco que, en definitiva, si uno toma Tiredié de Birri, esos chicos pidiendo, están hoy. Lo único que no está de eso es el tren. Es peor todavía. Entonces, posiblemente hoy no habría que viajar a Tucumán para hacer eso. Que Tiredié es fines del 50 o principios de los 60. 62, por ahí. 63, sí. Eso como un antecedente entonces de dónde poner la mirada. Yo lo tomo como un antecedente. En tu caso. Sí, por lo menos para mí es un reportaje social, así como decía Birri, claro, muy importante. Y a mí me marcó eso, ¿no? Y bueno, pero ya digo, los chicos pidiendo están, pero no está el tren. Es decir, y acá no sé si habría que haber viajado a Tucumán, no sé. No tengo claro. Sí creo... ¿No recordás por qué decidieron ir allá? Sí creo, pero también te podría decir esto. Sí creo que Tucumán representaba mucho más que los ingenios. Es decir, a esto hay que ubicarse históricamente, claro, qué pasaba, qué no pasaba en el mundo. Es decir, estaba la guerra de Vietnam, es decir, estaba todo el ejemplo de la guerra de Vietnam. Y también Tucumán había tenido ya experiencias de guerrilleras como Tacorral o el Grupo Uturunco,
y demás, esa pretendida división del país en dos, en norte y sur, también se daba con la idea de Tucumán como capital. Sí. Había una revolución en términos políticos y de lucha inclusive hasta con las armas, y en el arte, por lo que ustedes han expresado en cantidad de textos que publicaron en ese momento y que firmaban entre todos, bueno, también la idea era ir contra las formas de la burguesía, el discurso establecido, se peleaban con los salones de la época, los jurados, hablaban de un discurso mermelada o una plástica mermelada, claro, que solo satisfacía los intereses justamente del buen vivir, de la burguesía. Además, creo que también es interesante decirlo, que como jóvenes no estábamos aceptados por el establishment. Hoy es muy distinto al arte contemporáneo. Yo creo que el arte contemporáneo está rápidamente aceptado. Es decir, los chicos, y a mí me parece bárbaro y los felicito, es decir, están en todas las muestras, en todas las exposiciones o ferias y demás. Nosotros lo hemos rechazado, es decir, la única persona que de alguna manera nos daba bolilla era Juan Grela. Es decir, Pero el gesto de ustedes era querer ingresar o rechazar de cuajo eso que miraban. No, era rechazar eso. Rechazarlo. O sea, poner una cosa totalmente diferente. No, porque ahora por ahí la crítica es para ingresar a ese sistema de los jóvenes que decís, gustan de estar en los salones, en los museos, en las ferias oficiales. De hecho, han cambiado las cosas. Sí, de hecho está en la currícula de las universidades y de las clínicas y demás, digamos, cómo ingresar al sistema, cómo relacionarse con la institución, claro, con la institución arte. Ellos estaban tratando de justamente pegarle una patada en el culo a la institución arte, siguiendo con el discurso leranista. Pero era justamente mucho más profundo a nivel ético y estético, político. No era solamente ingresar o no ingresar, sino que se planteaba como arte, porque había algunas obras que sí se iban reformulando formalmente, pero que tenían de base toda una cuestión muy academicista, con la que ustedes estaban ahí tratando de buscar otras vueltas, otros modos de producción y de circulación de la obra, justamente. Sí, yo incluso alguna vez, yo no sé, Adriana me puede corregir, son miradas quizás superficiales mías, pero incluso toda esta cuestión de lo conceptual en nuestras obras, porque esta obra tucumana también es conceptual, incluso antecedentes que habíamos, no quiero ser autorreferencial, podría hablar del cubo de aire de Renzi, pero incluso yo hago una línea. Y yo creo que esa cosa, esa categorización conceptual de la obra tenía que ver fundamentalmente, me parece, con también trabajar una obra que no pudiese ser absorbida por nadie. Por el mercado y la colección, sobre todo la institución, la colección y el mercado, ese circuito, tratar de soslayar ese circuito. Y por eso la postura de desmaterializarla. Cosa que el tiempo no ocurrió, ¿no? Es decir, cosa que el tiempo después termina. Porque aparte es infernal como el mercado se las ingenió para consumirlo igual. A Tucumán Arde, claro. A Tucumán Arde y a todo lo desmaterializado, supuestamente. Claro. Entonces, digamos, ahí estamos, digamos, yo tengo discusiones a esta altura del partido, quizá bizantinas y solitarias, sobre, por ejemplo, viendo la obra de la familia obrera de Boni en el Malva, yo los pongo a mis alumnos frente a las disyuntivas y ahí está la obra, la familia obrera de Oscar Boni. O en realidad eso es solamente un registro de la obra. Sí. Entonces, bueno, ahí a ver, cómo consumimos lo que consumimos. Y hay una cosa que me gustaría mencionar desde el punto de vista, era tan efervescente, era tanto lo que pasaba en poquito tiempo, en poquitos meses. Todo quedaba viejo rápido, digamos. Eso sí, el tema de la obsolescencia tenía que ver justamente con esa conciencia de que estábamos en una sociedad de masas. La Argentina, aparte, se iba incorporando perezosamente, digamos, a una sociedad de masas, de consumo. Capitalismo cada vez más avanzando. Ahora vos fíjate que hay un tipo como Mazzotta que en el año 67 publica un libro que dice: después del pop nosotros desmaterializamos. Entonces, bueno, ya había una noción de eso. Cuando empieza ese camino, que digamos incluso teóricamente estuvimos discutiendo durante décadas, no hace mucho, cuando empieza ese camino, yo ya lo digo abiertamente, empieza con Alberto Greco y una pegatina de afiches que hace en 1961, en noviembre de 1961, que dice Alberto Greco, o sea, usa su nombre, Alberto Greco, qué grande sos, se ubica en el lugar de la política en el momento de que el peronismo está proscripto, toma un verso de la marcha peronista, y luego pone Alberto Greco, el pintor informalista más importante de América. Cuando
En un afiche. Sí, 3 afiches. 3 afiches. Cuando en realidad lo que está en ese momento es aboliendo el cuadro de Caballete. Ahí estaba la lucha contra el cuadro de Caballete. Bueno, entonces, digamos, desde otro punto de vista, digamos, más lúdico en el caso de Greco y sus vivoditos y demás, pero estamos ahí. Y, digamos, hay toda una serie de pasos en donde se incorporan todos estos artistas y, digamos, hay una mirada sobre ir más allá de la obra de arte, del objeto. Se empieza a hablar de objeto operativo, happening, o sea, se trata de dar, claro, se trata de dar nombres que estén por fuera de las disciplinas, porque las disciplinas en su pureza química desaparecen. Digo, eso es un poco el concepto amplio de la desmaterialización. Exacto. Trabajar en estos sentidos, no el objeto que va a quedar dentro de un museo. Sí, lo que pasa que se objetualizó. Se objetualiza, sí. O sea, hoy, a ver... Son las formas del arte. Claro, bueno, este video surge porque con Norberto vamos a hacer una muestra en Córdoba, en el Museo de Dionisi de Córdoba. Y entonces el año pasado que estaba hablando yo con la directora Natalia Mónaco del museo, ella quería que Norberto llegara con su obra al museo, es un museo de fotografía específicamente, y yo le digo, sí, Nati, pero ¿sabés qué pasa? El año que viene, estamos hablando del 67, el año que viene se cumple 50 años de Tucumán Arte. Ay, tenemos que hacer algo con eso. Entonces, ahí yo empiezo a hablar con Norberto, que sí, él tiene esas fotos que encontró hace poco, que era de lo que vos estabas hablando, Maite, al principio, que quedó un poco desdibujado. Unos negativos encontraste. Claro, y después, digamos, surgió el tema del video y cómo hacer el video, porque pasamos por un montón de ideas, que era el documental, el diaporama, la conferencia, bla, 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 hasta que Norberto dijo, no, yo voy a hacer una obra. Se está recordando los 50 años de Tucumán Arte, pero hubo algo a priori de parte del grupo de los artistas que siguen haciendo cosas, además, ¿o no? ¿Los encuentra así como diciendo, che, nadie está celebrando los 50 años de Tucumán Arte? Nadie está celebrando. Nadie está, sí. La ciudad tampoco. La Rosario, quincena del arte medio de cotelé, te diría. Esto no ingresa. Vamos a celebrarlo más en Córdoba, ¿quieren venir? No ingresó como tema central, digamos. No, es raro. A mí me han llamado varias ciudades, incluido, Tucumán, que nunca prácticamente se habló de Tucumán Arte en Tucumán, por nosotros por lo menos, no hemos hablado, y me llaman porque están todo un mes con este tema. Ahora en Tucumán. Ajá. Y Rosario no sé, pero esto, yo creo que las obras tienen esta condición, uno las hace, sea individual o en grupo, y después, generarán, no generarán, habrá que preguntarse qué pasó acá. Pero rescatemos un poco probablemente las minucias muchos los conozcan, pero los más jóvenes no. Contanos eso, Norberto. Eran un grupo acá de artistas, fotógrafos, periodistas, gente más ligada a política, otro menos, que miraron a Tucumán y hacia allí viajaron. Fueron en un colectivo. Sí, ¿Cómo fue esa avanzada? Más que nada eran artistas plásticos. Y la demás gente podían ser sociólogos. Yo me acuerdo de Garamuglio, que era la mujer de Juan Pablo. Nicolás Rosa. Claro, y estaba Nicolás Rosa. Gente de las letras, claro. Bueno, aparte políticamente militantes, ¿no? Bueno, después Nicolás se muda a Buenos Aires y es profesor de la casa de estudio donde yo estudié y estoy dando clases todavía. Así que es un referente teórico, intelectual muy importante, que ahí también, digamos, era un joven que estaba también comprometido y le daba cierta... Bueno, Garamuglio y Nicolás redactan el manifiesto. Lo que sí me parece interesante también decir que no éramos profesionales, lo digo ahí. Ajá. Yo recuerdo, Mimi Escandel con un grabador, yo llevé una cámara fotográfica, pero yo no era fotógrafo. Cosas de la familia. ¿Había algún periodista de todos los que participaron? Para mí que los que viajamos, que hasta donde yo sé. Podría decir, si pienso con los de la mano, pero voy a hacer nombre, me voy a olvidar de alguien. ¿Quién fuimos los que viajamos? ¿Que eran 10, 15, 50? No, muy poquito, no. No llegaban a 10 personas. Voy a decir en silencio los nombres. No, pero digo un número así, más de 10 no eran. No éramos 10. ¿Y se van en colectivo a Tucumán a pasar una semana? No sé, lo digo ahí, no recuerdo. ¿No te acordás? Sí recuerdo que volví un día antes con los rollos. Sí. Porque esa cuestión también estratégica, que no sé si era verdad o mentira,
pero era una cuestión estratégica que podía ocurrir algo y podíamos perder los roles. Ah, bien. Entonces vine al distinto que con el resto vino en otro colectivo. Pero a ver, ustedes fueron a producir material para volver a Rosario y montar una muestra. Producir material para mostrar eso en la CGT de los Argentinos. En la CGT de los Argentinos. Es decir, el material, creo que se exhibe en Buenos Aires y a la hora o al día siguiente, no sé, la policía levanta la muestra y se lleva todo el material. Cuando digo todo el material, esto construye en la mente de los demás una cuestión de que el material en fotos sacada por alguien que no era fotógrafo, grabaciones por gente que no era grabaciones. Yo tenía una camarita que he comprado unos años antes para hacer dibujo animado de 8 milímetros, en blanco y negro, los rollitos eran 3 minutos. Se revelaron acá en una cuestión laboratorio Cervali tenía que hacía para el canal no sé qué cosa y reveló eso, es decir, de cualquier manera, y se pasaba con un proyector que yo estoy en una foto y lo tengo todavía de 8, eran unas peliculitas, era todo muy mínimo, lo que yo creo que sí fue un punto de concentración para que la gente discutiera. Carácter simbólico fuerte, digamos. Exactamente, no era una muestra contemplativa, no iba la gente a ver la foto, a ver la película. Sino el acontecimiento que ustedes generaron. A discutir, era mucha gente discutiendo entre la CGT y la Argentina lo que pasaba. Era un punto de reunión para discutir lo que estaba ocurriendo en otra parte del país. Y la policía ayudando a hacer la obra de arte efímera. Eso fue, se llevaron todo. En Buenos Aires. Y acá no. Acá no. Aparte, pero me quedó el paréntesis, perdón. Sí, ¿Qué estuvieron? ¿10 días, un mes viviendo con la gente de ahí? ¿Cómo fue esa? ¿No te acordás? Habrán sido 15 días. 15 días. Supongo. Una casa que pertenecía a una asociación de maestros, sí se recuerda. Y allí visitaban los ingenios. Pasaba a buscar la camioneta de la Fotia y nos llevaba. Visto, digamos, ¿decías? No desde la primera persona de él, sino desde la historia, los gremios del magisterio fueron, digamos, luego, digamos, que empieza a ponerse, digamos, bravo el tema de la resistencia al cierre de los ingenios, porque el cierre de los ingenios es para la concentración de unos pocos productores que van a, digamos, quedarse con el mercado, con el mercado y con el cupo de producción. La nación tenía un cupo de producción para que porque el azúcar se vendía en el mercado internacional para que no bajara el precio del commodity. Entonces, hay toda una maniobra, claro, empiezan a cerrar muchos ingenios. Cuando estoy hablando de concentración, con el Nogués, en Blaquier, en Pratgay, o sea, son 3 o 4 nombres que concentran todo. Entonces, los pequeños productores nos quedan más remedio que vender, la gente se queda en la calle. Entonces, ¿qué sube? La desocupación, el hambre, la miseria, la mortalidad infantil, pero a niveles escandalosos. Entonces, como contrapartida, eso empezó a filtrar. Salen Gente, por ejemplo, en la revista Gente, que no era precisamente de izquierda. Claro. Bueno, empieza a salir esa crisis se empieza a sonar en Buenos Aires también. Entonces, el gobierno hace una contraofensiva, pero comunicacional también, que se llama Operativo Tucumán, por el que supuestamente a Tucumán le van a poner una fuerte inversión para desarrollarlos más allá que de la caña de azúcar. O sea, la idea era sacarlos de la economía del monocultivo, dependiente del monocultivo. Mentira. Ficción. Y fue a través de los medios también que estaban surgiendo como a fuerza y se estudiaba mucho. Le pusieron, el gobierno le puso, qué sé yo, la pauta. A ver, tenemos 10 millones de ejemplos ahora, ya sabemos cómo funciona. No, pero se empezaba a analizar porque hoy citaban a Marshall McLuhan, Susan Sontag, Barthes. Bueno, Jacobi en estas charlas nombraba Mazota, lectura de Humberto Eco, semiólogos, esto de la desmaterialización y la semiótica de los medios empezaba a ser muy fuerte en ese momento. Sí, aparte venían a la Argentina, se armaban seminarios y Eco estuvo muchos meses dando, y vino un montón de veces también, por ejemplo. Alimentaba el imaginario de las obras. Sí, digamos. Y aparte, digamos, pero Mazota es una piedra clave. Fundamental, ¿no? Sí, absolutamente fundamental, como para el sustento teórico de todo eso, y todos leían a Marshall McLuhan decididamente porque aparece en los discursos de todos en forma transparente en aquella época. ¿Cómo es la intervención de Mazota, bien ahí que hoy mencionabas, después del pop nosotros desmaterializamos? Sí, un ensayo que publican en el año 67, un ensayo que dicen, después del pop
porque él había escrito aparte un pequeño libro sobre el pop. Dice, después del pop nosotros dematerializamos. Y ya, digamos, ahí están presentes todas las experiencias de los happenings comunicacionales, como el happening que nunca existió, de Jacoban, Costa, y Scary. Son ellos tres. Él, digamos, Mazzotta lo recopila en happenings, en el libro Happening. Eran fake news que los medios tomaban hace 50 años y decían, pasó esto y nunca había pasado. Y salían todas las revistas. Sí. Eso es muy loco. Sí. Ellos demostraron cómo se podía construir una información con esa muestra. Y acá lo que tratan de hacer ellos es una contrainformación. O sea, hay una información, la tapa el gobierno con, digamos, con su intervención. Con su intervención, y ellos dicen, bueno, pero ¿y acá qué pasó? Bueno, y lo que te decía, ¿por qué el gremio de maestros los alberga? Porque estaba muy en la primera línea de la trinchera de la lucha social en Tucumán en ese momento, aparte de la gente de la FOTIA. Claro. Porque aparte los maestros atajaban a los pibes que se morían de hambre. Eran las alianzas fuerzas entre trabajadores, intelectuales, artistas, sobre todo maestros. Gremial. Mucho la gremio, resistencia estaba en el gremio. Bueno, ¿no estaba Walsh en la faceta de Buenos Aires, inclusive Rodolfo Walsh, digo, cercano a estos grupos de artistas que... A Tucumán vino una de las hijas de Walsh, pero yo no sé exactamente, no puedo recordar y traté de no investigar si era Vicky Walsh. Creo que Rodolfo los convocaba, o también estaba ahí orbitando. Mira, formaba parte de la resistencia peronista, yo no lo tengo absolutamente. Y parte de la Secretaría del famoso Lucha y Vuelve, bueno. Sí. ¿no? No me acuerdo exactamente, no te lo puedo contar. No, Jacobi decía algo de eso. Sí, pero seguramente. Claro. Yo quisiera volver a las estrategias de comunicación o lo que trataban de generar estos simulacros, por ejemplo, de la Primera Bienal de Arte, sabiendo que no iba a haber otra y que justamente no iba por el lado de una bienal. ¿Cómo habían propuesto, o cuáles eran las acciones que habían propuesto de comunicación para después que cuando vaya la gente se encuentre con lo que vio en la muestra? Bueno, ya eso había arrancado cuando hicimos la obra. Nosotros hubo un primer viaje a Tucumán que era para relacionarse con la gente precisamente de la FOTI y demás. Alguien, por eso digo, creo que únicamente en Rosario no se acordaron de esto, porque alguien me escribe de una universidad de Estados Unidos y me pregunta de qué manera o cómo surgió el contacto con la CGT, y yo realmente no recuerdo. Supongo que hay gente más grande como Rubén Naranjo, que ya estaba en la vigilia y demás, que hizo algún contacto con Quagliaro, ¿verdad? Que era el que dirigía la CGT en Rosario. No sé, lo invento. Pero algo de eso tiene que haber ocurrido. Lo que sí, la estrategia ya comenzaba con esta cuestión del subterfugio hasta en los viajes, porque nosotros hicimos, recuerdo, una presentación, diría que en un museo, Sí, en el Timoteo Navarro. Bueno, en el Timoteo Navarro, con la directora del museo, directora de cultura y demás, donde íbamos como a ser embajadores de la cultura de esta zona del país, que íbamos a hacer un intercambio cultural con la gente de Tucumán. Nada de eso ocurrió, es decir, eso era una carta de presentación para que pudiéramos moverlo libremente e ir a los ingenios a tomar estas fotografías o estas grabaciones. ¿En esos días sentían el peligro o no? ¿Se movían tranquilos, digamos? No sé, yo ya digo, como yo era del grupo de los más jóvenes, me parece que era más así de una aventura. Una cosa, yo fui el que saqué los tapones cuando vino Romero Bres y demás. No es que fuera más valiente, simplemente a lo mejor era más inconsciente nada más. Esa anécdota que está citando es cuando vino Romero Bres a dar una conferencia en Amigos del Arte, ¿no? Sí, Amigos del Arte, sí. Y ustedes, como jóvenes irreverentes que eran, fueron también a atacar esa forma de la conferencia y devolverle el dinero que había dado para el ciclo de arte experimental. ¿Un premio habían recibido y devolvieron? No, ¿Cómo fue? Un subsidio. Un subsidio que un subsidio del Ditela. Era mucha plata. Yo recuerdo que era una cifra muy grande. Yo estaba... ¿La ganaron o se las dieron así directamente? No, Ditela lo dio porque estaba auspiciado el ciclo de Rosario, el ciclo de arte experimental. Sí. Pero vos estabas en desacuerdo. Yo no quería devolverlo. A mí me pareció que era un dinero muy importante y se podía usar de mil maneras. Porque era para ustedes el dinero. Sí, era para el grupo. Ese ciclo. Para ese ciclo. Para hacer los catálogos. ¿Y lo devolvieron? Lo devolvieron porque ahí fue cuando ya el Ditela, me gustaría que lo explique más Adriana, qué pasó a ser el Ditela. No, el Ditela empezó a dejar de tener autonomía económica a medida que las industrias Ditelas iban teniendo mayores problemas económicos y cada vez dependía más de... a su vez los subsidios de las fundaciones norteamericanas. Y en ese momento el país, la política,
política, la resistencia política del país Era la estaba liberación, atravesada por una fuerte resistencia, y aparte, nada, se veía a los yanquis como gente imperialista, intervencionista, etcétera. Intrusos en Latinoamérica, claro. En Latinoamérica, y no tanto como después se demostró, ¿no? Pensemos en Kissinger, por ejemplo, en la década del 70. Pero sí lo tenían muy claro con respecto a Vietnam. Y acá había una resistencia, o sea, las juventudes argentinas hicieron a su vez sus manifestaciones contra Vietnam. Claro. Así que, digamos, eso, bueno, después el auge del Mayo francés, que acá pegó fuertemente y se topó, digamos, con que se estaban haciendo las experiencias del Ditela al mismo tiempo que sucedía el Mayo francés, ¿no? Así que, digamos, había una situación de liberación, de revuelta, digamos, ¿no? Era una contradicción muy fuerte recibirlo. Un autor que ahora no me voy a acordar quién demonios es, tiene un libro que dice Las rebeliones juveniles. Y va desde Berkeley a París, a Tlatelolco, a México, bueno, recorre el mundo eso, ¿no es cierto? Contradicciones que con el paso del tiempo parecen haber quedado saldadas, porque bien sabemos el arte está subvencionado todo el tiempo por este tipo de mega industrias, mega empresas. Y en ese momento la Fundación Rockefeller estaba auspiciando gran parte del presupuesto del Ditela. Claro. Y eso empezó, digamos, a crear... Generó ahí escozor en los artistas, a medida incluso más que, digamos, el ambiente se caldeaba políticamente en cuanto a la resistencia, al lucha y vuelve, a liberación o dependencia, a los movimientos guerrilleros que empiezan a recorrer el país, a la muerte del Che Guevara, a la revolución cubana, revolución triunfante. Ese era el contexto, claro, ese era el contexto, y ese era el ideal, era la utopía, digamos. Y ese ideario, ¿cómo se tradujo, Norberto, en ese día? ¿Fueron ahí? ¿Se armó un tumulto? ¿Qué pasó? Contanos la minucia, porque el imaginario lo estamos comprendiendo. La muestra. ¿De la muestra? Sí. ¿O del asalto a Romero Brest? No entendí. Del asalto a la conferencia. No, Romero Brest, sí, la devolución el asalto a la conferencia de Romero Brest. Romero Brest venía a una conferencia nada menos que en Amigos del Arte. Era, qué sé yo, era el lugar donde... Se juntaban ahí. No, nosotros no, para nada. Ellos, digo. Cosa más contraria a nuestra actividad. En general, Amigos del Arte siempre estuvo más la cosa estaba manejada por grupos aristocráticos. Y bueno, decidimos devolver el dinero, pero con una acción. Y la acción era asaltar la conferencia. Se leyó un texto avivando el arte de la revolución en contra de las instituciones y demás. Previamente en un momento dado se cortó la luz en la calle, en la tapa, saqué el tapón. Un pequeño atentado a la conferencia. Cuando volvió la luz, Romero, que era un tipo muy inteligente, dice: vine a hablar de vanguardia, esto es la vanguardia. Y Gluck nos fagocitó. ¿Lo fagocitó? Y claro, porque... ¿Y se lo aplaudieron ahí? Le ahorramos la conferencia, se la ahorramos. Es decir, quería hablar de arte vanguardia y le hicimos un ejemplo. Bueno, fue un ejemplo, está bien. Un ejemplo perfecto, ¿no? Qué bueno. Fue muy vivo. Bueno, muy eso él lo pone en el video, es uno de los puntos de inflexión del video, que él dice, sentí que nos fagocitó. Claro. Sí, bueno, esto que estábamos hablando antes, esto que estas cosas que desmaterializadas, que supuestamente son para no durar, para no volverse objeto, tienen hoy un valor infernal en el mercado. Se reconstruyen. Hay todo un pelote por encontrar el piolín original con el cual Norberto hizo la instalación del piolín. Cosa por el estilo que nosotros hasta un poco nos da un cacho de risa, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, se nos fue el programa porque tenemos que entregar, ya quedan 2 minutos para las 4 de la tarde, nos tenemos que ir lamentablemente, nos quedaríamos charlando mucho más, pero bueno, volveremos sobre esto, les queremos agradecer muchísimo a los dos. Sigue 0-0, Norberto, el partido, aburrido me parece, Newell's Central, ¿eh? No, era más divertido escuchar eso. Supongo que la gente cambió de canal y se vino a la radio. Muy amables a los dos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer, ¿eh?